Dios le bendiga, amados hermanos. Amén. Voy a aprovechar que están en pie para que podamos ir a la lectura de la palabra en el libro de Isaías, capítulo 12, siguiendo con la línea de adoración. He querido continuar con la perspectiva que el pastor nos ha ido dando en la línea cada mañana y veamos cómo un adorador llega al punto de alabar y glorificar el nombre del Señor. Es uno del libro de Isaías que tiene 66 capítulos. Este es el más corto, el más pequeño, pero muchos dicen que debía haber sido un capítulo integrado con el capítulo 11, que nos habla de la promesa de un niño que nos sería enviado, que nos sería dado. Pero vamos a trabajar los versos del 1 al 6. Amén. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. En aquel día dirás: cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. He aquí, Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Sacaré con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Y dirás en aquel día: cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido. Cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas. Sea sabido esto por toda la tierra. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Padre, vengo delante de ti en esta mañana. Reconozco mi incapacidad, Señor. Reconozco lo difícil que es armonizar todas aquellas cosas que tú vas mostrando, que requiere, Señor, para comprender lo que quisiste decir en aquel momento. Pero hoy tu pueblo, Señor, aquí reunido, anhela genuinamente oír tu voz. Hazme un canal, un instrumento en tus manos. Toma del carbón encendido de tu altar, pásalo por mis labios. Limpia mi falta, mi culpa y mi pecado, Señor. Y hazme un instrumento de tu paz. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Tomen asiento, mis amados. Quiero agradecer al grupo de alabanza, amén, porque han hecho un gran esfuerzo. Yo le había dado esta tarea a Benjamín ya hace más de 6 meses, pero él está trabajando ahora alternado. Trabaja un domingo sí y un domingo no. Entonces, que Dios bendiga a Rumi. Ha hecho un esfuerzo maravilloso de una canción que casi él no la conocía, aunque todas la conocían. ¿Por qué quise que escucharan esa alabanza antes? Ustedes saben que después del siglo de pandemia, ¿no? Todos nos encuartelamos, aún los de las iglesias. Nos fuimos para nuestras casas, nos encerramos, ¿no? Y los autores de esta alabanza, de esta canción, cuando regresaron de la pandemia, una de ellas es Cristian de Cleiro, el otro es Calvetti, creo que el otro es Morales y la otra es Becky, no recuerdo bien su apellido. O sea, son cuatro cantantes de géneros modernos, jóvenes, ¿no? Y ellos se congregan en la misma iglesia. Y una de las cosas que me llamó la atención es que al reunirse ellos, comenzaron a compartir cómo habían pasado su encierro. Y comenzaron, como son cantantes todos ellos, cantores, a exclamar, ¿no? Bueno, es que la Biblia dice que no hay justo desamparado, dijo Calvetti, ¿no? Y por ahí Cristian de Cleiro dijo, pero su palabra dice que aunque pase por el fuego, no me quemará, y aunque pase por las aguas, no me ahogará. Y de pronto dijo, eso parece más una alabanza, ¿no? Y como estaba Becky, su apellido no me acuerdo de esta cantante, ella había estado con cáncer un tiempo y había superado el cáncer, ¿no? Entonces ella dijo, tu palabra dice que no hay enfermedad que tú no puedas sanar, que tú no puedas curar. Y así surge ese grupo, surge esa alabanza, que de repente ustedes más se van por el ritmo, por la dancita, los que somos medios bailadores, pero tiene un trasfondo de cómo un adorador siempre tiene presente la palabra del Señor. Y que la mejor forma es recordar las promesas de Dios.
¿no? Y por eso dice, tu yugo es fácil y ligera es tu carga. Y hay temporadas en nuestra vida que no todas son iguales. Entonces, Calvetti decía, no, yo creo que esta habría sido una alabanza del apóstol Pablo, porque él tuvo todas las temporadas en su vida. Temporadas de cárcel, temporadas de gozo cuando estaba con sus compañeros, temporadas donde estuvo ante reyes y él estaba feliz de predicarles aunque estuviera preso. Pero en cada temporada del apóstol Pablo dice, para que con gozo cumpla la tarea que se me ha encomendado. Aunque la situación fuera dura, fuera difícil, aunque el momento fuera duro, fuera difícil. Y eso me hizo ver aquí lo que el salmista dice. El salmista dice algo, el profeta Isaías, en esta alabanza, que es un salmo, que es una canción, nos va a resumir algo de lo que estamos viendo en esta mañana. Dice, en aquel día dirás. Y recuerden, si miramos esta palabra en el pasaje de Isaías, estamos hablando a un pueblo que esté escuchando esta palabra como una promesa futura. Para nosotros ya no es una promesa futura, porque nosotros vimos que ese niño que se había prometido en el capítulo 11 de Isaías, de que no estarían siempre en esclavitud, de que no siempre estarían bajo yugo, bajo presión por causa de sus pecados, porque el pueblo de Israel, que había llegado a ser una nación grande, un pueblo amado por Dios, un pueblo bendecido por el Señor, había perdido el privilegio que tenía por haberse olvidado de su Dios, por haberle sido infiel a su Dios, y habían sido llevados a cautiverio. Pero en esa condición en que ellos estaban, en esa situación en que ellos estaban, Dios le muestra al profeta Isaías que había un vástago, un renuevo de Isaí. Eso lo pueden ver, por favor, si van conmigo ahí mismo al libro de Isaías 11. Un capítulo anterior nada más, para los que no lo tienen electrónico, solo retrocedan la hoja. Dice, saldrá una vara del tronco de Isaí, Isaías 11:1, y un vástago retoñará de sus raíces. ¿Por qué? Porque habían sido cortados, ¿no? Dice que habían sido cortados, pero aun cuando se poda y se poda, si hay raíz abajo, no sé si ustedes han logrado ver, ¿no?, cómo comienzan a rebotar ramitas. A mí más lo he podido ver esto cuando tú vas a esas zonas de San Borja, de Miraflores, son árboles viejos de 50, 70 años, ¿no? Entonces lo talan, pero no pueden sacar el tronco porque está demasiado metido, tiene demasiada profundidad y lo dejan. Y tienen que estar talándolo seguidamente porque siempre está saliendo un rebrote, ¿no? Y Dios dice que aunque habían pasado circunstancias duras y difíciles este pueblo, Dios con todo les da una promesa. Dice que le daría un retoño, les daría un vástago. Un vástago era un hijo que reposaría sobre él, dice el verso 2, el espíritu de Jehová, el espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Dios. Y le hará entender diligencia en el temor de Jehová, no juzgará según su vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad a los mansos de la tierra. Y ahí, hermanos, ustedes pueden leer todo el contexto de este capítulo 12. Por eso cuando entran al capítulo 12, ¿verdad?, ya podemos ubicarnos mejor y podemos decir qué importante es esto, dice, ¿no? Que en ese día, cuando puedan ver a este vástago, a este retoño, a este rebrote, dice, cantará a ti, oh Jehová, aunque te enojaste contra mí, dice, aunque estuviste molesto contra tu pueblo, aunque los mandaste al cautiverio, aunque fueron 70 años bajo diferentes yugos, bajo diferente opresión, pero tu indignación se apartó. Hermanos, ¿cuántos de nosotros no le hemos fallado al Señor? ¿Cuántos de nosotros en esos tiempos de oscuridad o de dificultad que tenemos, no sentimos verdaderamente que no le hemos sido fiel a Dios como deberíamos serlo? Pero qué esperanza hay en nuestro corazón cuando podemos decir que la indignación del Señor no dura para siempre, sino que Él mismo, amén, Él mismo la aparta, dice, y nos consuela. Yo no sé si tú, pero yo he pasado muchas temporadas como Pablo en mi vida, temporadas de salud, temporadas de enfermedad, temporadas de escasez,
temporadas de abundancia. Le tengo más miedo yo a la abundancia que a la escasez, porque en la escasez mayormente me tiro de rodillas, pero en la abundancia a veces uno se relaja, uno se cree autosuficiente. Pero dice el Señor que en medio de todas aquellas cosas que revelan nuestra infidelidad, en medio de todas aquellas cosas en que no somos lo que Dios espera de nosotros, como el pueblo de Israel, a quien Dios lo había hecho su especial tesoro, su real sacerdocio, le había dado reyes conforme a su corazón como David, le había dado una tierra que fluía leche y miel, pero siempre habían fallado, siempre la lucha contra el pecado no había sido fácil. No solamente habían pecado, sino que las consecuencias y los efectos del pecado es lo más devastador en la vida de una persona. Los días martes que estamos estudiando la doctrina del pecado, veíamos eso, ¿no? A los ojos de Dios, según su justo juicio, no hay pecado grande ni pecado pequeño. Pecado es pecado. Sin embargo, los efectos del pecado son diferentes. Llegan a diferentes magnitudes según las acciones que hayamos cometido mientras pecamos. Y acá dice, se apartó y me has consolado. Y el verso 12 declara, he aquí Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Y esa mirada, los comentarios dicen que se refieren al futuro glorioso, cuando venga el reinado del Mesías y suenen las trompetas en el cielo y Cristo con sus escogidos pues gobierne. Pero sin embargo, nosotros vimos una parte de ese reino de Dios que se acercó. ¿Cuándo vimos ese reino de Dios que se acercó? ¿Cuándo vimos ese vástago de Isaí? Cuando vimos a Cristo, aleluya. Cuando Cristo vino y estuvo en medio de nosotros y que generó ese puente de salvación, generó ese acercamiento entre mi naturaleza caída, sin oportunidad de redención, para darme una nueva vida como hijo de Dios. Él pudo quitar ese enojo, esa indignación que tenía el Señor, y Él pudo hacer que su ira se aparte de mí. Yo me gozo por eso. Yo no sé si tú te gozas, pero no hay cosa más dolorosa cuando alguien que tú amas está molesto contigo. ¿Sí o no? En una relación de esposos, cuando los esposos se pelean, no saben qué hacer para acercarse, pero a veces se han lastimado tanto que quisieran verdaderamente que haya un mediador que entre los dos los acerque, los escuche a los dos y los ponga de acuerdo y ya, se acaba el problema. ¿Sí o no? Eso pasa en los matrimonios. O con los hijos. Porque hablemos de los seres que más amamos, que más sentimos cercanos. ¿Qué queremos? No queremos el distanciamiento, no queremos el rompimiento, queremos el acercamiento. Pero a veces son tantas nuestras ofensas y nuestros agravios, ¿verdad? Que se hace difícil la reconciliación. Y con Dios era igual, hermanos. Le habíamos fallado tanto, le habíamos ofendido tanto. Tantas veces Él ha extendido su mano, tantas veces Él lo había rescatado al pueblo de Israel, tantas veces lo había librado de sus faltas, tantas veces de sus traiciones, de su infidelidad, de haber mirado al mundo con deferencia a los pueblos que lo rodeaban. Y usted ubíquese ahora. ¿Cuántas veces a nosotros no nos ha pasado lo mismo, ya siendo cristianos, no siendo paganos? Siendo paganos pues ni conciencia teníamos de Dios, pero ya siendo cristianos. ¿Cuántas veces hemos mirado atrás y hemos sido deferentes con el pecado y hemos sido complacientes con nuestros apetitos? Por eso le digo, yo le tengo más miedo a la abundancia que a la escasez. Porque en la escasez o en la enfermedad es bien fácil que me agarre y le diga, Dios mío, sálvame, ¿verdad? Pero cuando estás cómodo, cuando crees que todo te ha ido bien, cuando todo sobra, cuando están llenas las despensas y los graneros, ¿qué le dijo el Señor? Te olvidaste, Jerusún. Te engrandeciste y pateaste a Dios y le diste la espalda. Así que el tiempo de bonanza es un tiempo que muchas veces debemos cuidarnos más de cuál es nuestra actitud hacia Dios. Pero sin embargo, hay una declaración poderosa aquí. El Señor es mi salvación. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí.
Eso me hace recordar, hermanos, y por eso tal vez yo le puse, no te dejaré, no nos dejará ni nos desamparará, porque eso me lleva al libro de Hebreos, capítulo 13, ¿verdad? Donde podemos recordar al Señor repasándole esto, pero ya no solo al pueblo judío, sino a judíos y a gentiles que se habían convertido. En el verso 5 y 6 le dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, ¿qué podemos decir confiadamente? El Señor es mi ayudador, no temeré. Hermanos, ¿saben? Una de las primeras cosas que viene por causa del pecado, de la separación de nuestra vida de Dios, es el miedo, es el temor. ¿Por qué? Porque inmediatamente la culpa nos acusa, nos señala: hiciste esto, te descuidaste en aquello. Pero el Señor le dice: yo, a pesar de tu infidelidad, a pesar de lo que puedas haber hecho, no te dejaré ni te desampararé. Y lo vemos no como un verso específico, sino como una promesa continua de Dios para los que somos sus hijos. Recuerden a Josué. Josué, cuando el pueblo le había fallado y había muerto dando vueltas en el desierto, el pueblo que él sacó de la cautividad de Egipto, a esa nueva generación que había crecido, ¿qué es lo único que le pide a Josué? Te mando que te esfuerces y seas valiente, porque yo estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esa es la palabra, hermanos, que en los momentos en que mi fragilidad y mi debilidad me hacen fallarle a Dios y me tiro al piso, Él me dice: porque soy fiel, no te dejaré ni te desampararé. ¿Saben lo que debe producir esa promesa en nuestra vida y en nuestro corazón? Saber que Él siempre, siempre, siempre nos está salvando, nos está librando, nos está levantando de nuestra condición caída, de las muchas y muchas y muchas veces que le somos infieles, de las muchas y muchas veces que le fallamos. Es esa promesa. No durará mi enojo para siempre. No mantendré mi ira siempre. Y nosotros debemos responder como respondió el salmista. Amén. Tú eres mi esperanza. Tú eres mi salvación. Tú eres mi seguridad. Eres tú de quien yo me agarro, eres tú de quien yo puedo en este momento estar seguro, me aseguraré y no temeré, porque tú eres mi fortaleza. Estaba mirando algunos comentarios y el Espíritu Santo me llevaba a la viuda que da la última blanca. Y el término ahí de eres mi salvación se entiende con esa claridad de ese mismo término en el griego que en el hebreo. Le está diciendo esa mujer cuando da su última blanca: mi confianza no está en lo que tengo, en lo que poseo o en lo que yo soy. Mi confianza, mi seguridad eres tú. Podríamos decir, pero el otro da más o puede ser más. No se trata de dar, se trata de quién es tu esperanza. ¿En qué estás esperanzado? ¿En lo que posees, en lo que tienes? Por eso la fidelidad Dios no la encuentra en lo mucho, sino le dice: en lo poco has sido fiel. En lo poco has sido fiel. Esa fidelidad en lo poco, esa fidelidad de depositarnos, de darnos para Dios, sin considerar que haya otra cosa de donde venga nuestra seguridad. Y le dice: a la verdad ella dio. A los ojos del reino de Dios, de ese reino que se acercó por medio de Jesucristo, en ella encontró el Señor confianza. En ella encontró el Señor un corazón que dice: me aseguraré en Dios. Es mejor que en vez que me aseguren estos 2 centavos, me asegure en Dios. Ella se aseguró en Dios. ¿En qué te estás asegurando tú? ¿En quién nos estamos asegurando nosotros? Asegúrate en Dios en todo tiempo. Asegúrate en Dios en todo tiempo. La promesa es que Él será en todo tiempo tu salvación. Dice: quien ha sido salvación para mí.
Y el verso 12:3 dice, sacaré con gozo aguas de la fuente de salvación. Y ahí es donde esa claridad y esa comprensión de la obra salvífica que Cristo ha hecho en nosotros, ese habernos redimido y reconciliado con Dios por medio del arrepentimiento y de reconocer que la obra que Él hizo en la cruz nos puso en paz con Dios, no puede producir otra cosa que gozo, que alegría. Dice, para la comprensión de esto, para el profeta era una fuente de gozo. Era una fuente de gozo. El Señor le dice a la mujer samaritana, si vamos a Juan, capítulo 4, le dice a la mujer, yo puedo tener una sed física, estar cansado y solicitarte agua, pero si tú supieras, ¿se dan cuenta que es el conocimiento de quién es Jesús? ¿Por qué el salmista comienza, por qué el profeta comienza a decir, me gozaré, me alegraré, tomaré, me llenaré de Él? Porque sabía, el Espíritu de Dios le estaba revelando la magnificencia de lo que Cristo haría por ellos, por los que creyeran en Él. Dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. ¿Sabes que cuando tú llegas a entender y comprender el Evangelio y la obra de salvación que Cristo ha hecho, puedes tener momentos de pena, de tristeza, pero jamás pierdes el gozo ni el entusiasmo? Puedes caminar en los momentos más duros y más difíciles de tu vida sabiendo que con seguridad hay una mano que te sostiene, que no te dejará ni te abandonará. Por eso tranquilamente podía decir el salmista, no he visto justo desamparado. No he visto justo desamparado. Por eso podía decir, pasarás por el fuego, pero no te dejaré. Pasarás por las aguas, pero no te ahogarás. Él podía decir con esa seguridad. Y amados hermanos, le dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será una fuente de agua que salte para la vida eterna. Y posiblemente, ¿no? Y el Señor le dirá, como la mujer, yo quiero de esa agua, pero tú sabes cuál es esa agua. El único que puede tener fuentes de agua viva para nosotros, para que nos limpie, para que nos purifique, para que nos restablezca, se llama Jesucristo. Se llama Jesucristo, hermanos. Yo le decía al Señor en la mañana, mientras oraba, le decía, ¿cómo quisiera que tú te reveles a sus vidas? Te volverías canción, te volverías gozo eterno. Sabrían que eres una fuente que siempre sacia, y que no solamente te sacia a ti, hermano, porque tienes suficiente alegría y suficiente gozo para alcanzar a otros, para transmitir, para infundir en otros ese gozo y esa alegría. ¿No? Estos les entrevistaron se hizo tan famosa esta canción, como decía Rumi, danzando en cada temporada, se hizo famosísima, ni bien salió. Estábamos saliendo de la pandemia, ahí fue, y le dijeron, ¿cómo lo crearon? ¿Cómo se imaginaron? Y me gustó la respuesta que ellos dieron. Dijeron, no, solamente sentíamos gozo de que Dios hubiera estado con nosotros en medio de esa prueba y esa circunstancia. Y debemos confesarte que no decíamos tu palabra dice, sino decíamos la Biblia dice. Pero ya por asuntos de que suene mejor y todo, ya le pusimos tu palabra dice, ¿no? Pero nosotros recordábamos que de niños, porque yo vengo de padres creyentes, decía esta joven Morales, y cuando estuve en mi cáncer y en mi proceso, le decía, Señor, como decía mi maestra de escuela bíblica, en la Biblia dice así. Miren qué importante es una maestra de escuela bíblica en la vida de un niño. La Biblia dice así. La palabra de Dios dice así. Y podían
simple y sencillamente salir una fuente natural. ¿Por qué? Porque reconocían que habían salido de una situación y de diferentes circunstancias, porque era Dios quien los había sacado. Él es la fuente de mi salvación, decía el salmista. Él es la fuente de mi gozo. Sacaré, dice, tomaré, beberé. ¿Cuántos están bebiendo de esa fuente, hermanos? ¿Cuántos estamos bebiendo de esa fuente? ¿Cuántos estamos sinceramente llenándonos de esa maravillosa presencia del Señor en nuestras vidas? Sacará con gozo, hermanos. ¿Cuántos podemos venir con gozo sinceramente cada domingo y decir, Señor, hoy día quiero irme saciado, tengo sed de ti? He estado como en una semana sediento y tengo hambre de ti. Quiero oír tu voz. Tal vez no hayan buenos expositores, tal vez no hayan buenos maestros de escuela bíblica, pero déjame leer entre líneas, Señor, entre las palabras que tú mencionas, Señor, que tú estás conmigo, que tú eres mi salvación, tú has sido salvación para mí. ¿Saben? Esto lo hace personal. Acá no dice, tú serás nuestra, no generaliza, dice, quien ha sido salvación para mí. En esta mañana tú no veas si es algo para tu papá o es que no, tú di, ¿Dios es salvación para ti? Puedes decir, como dice Isaías, Dios ha sido salvación para mí, Dios ha sido mi seguridad, por lo tanto entonces sacaré con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Dejaré que corran esos ríos de agua viva. Dice, de su interior correrán ríos de agua viva. Ahí en el mismo Isaías capítulo 55, ¿verdad? Hay una invitación. Verso 1, a todos los sedientos. ¿Sabes? Para que tú anheles y quieras disfrutar el agua, tú tienes que tener sed. Tienes que tener deseo de Dios. A todos los sedientos, venid a las aguas. A los que no tienen dinero, venid. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué les dije que me llevó a la mente de la viuda que dio sus 2 blancas? Porque ella sabía que no dependía del dinero. Ella sabía que para saciarse solo necesitaba venir a la fuente de agua viva que era el Señor. Solo necesitaba venir a Dios. ¿Cuántos saben que para ser verdaderamente tranquilos y gozosos, lo único que necesitan es que Dios esté en medio de sus vidas? Dice, comprad, comed, venid, comprar sin dinero y sin precio, vino y leche. Vengan a la fuente que es Dios. Y la invitación en el verso 6 del capítulo 55 de Isaías dice, búsquenlo. Mientras pueda ser hallado, llámenlo en tanto que está cercano. ¿Te sientes seco, hermano, vacío? ¿No hay en tu corazón un impulso, un espíritu de adorador? ¿Alguien que quiere agradecer a Dios por la multitud de sus favores, de sus bienes y misericordias? Búscalo, búscalo. Deja aquellas cosas que te están alejando del Señor, porque Dios tiene planes para tu vida. Dios tiene planes para tu vida. Yo no sé, pero Dios está hablando de corazón a corazón, de mente a mente. Búscalo. Deja que Él sea tu fuente de vida. Deja que Él te llene, porque Él tiene ríos de agua viva. El Señor no dijo que esto va a ser un pozo estancado. No, un pozo estancado se abomba. Él dijo ríos de agua viva para que hagan limpieza, para que nos sacien. Dice, deja el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, el Dios nuestro, al cual será amplio en perdonar, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Vuélvanos a Dios, hermanos. Volvámonos a Dios con corazón sincero. Bebamos de la fuente de la salvación que Él tiene para nosotros. Y dice que cuando eso produzca, el verso 4 dice, y dirás aquel día, cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras. Hoy es culto misionero, pero a veces tenemos una iglesia apática, una iglesia muerta, hermanos. Son pocos los que salen y van y predican la palabra o se van a los hospitales.
Muchos nos hemos vuelto como que nos merecemos solo oír, alimentarnos y irnos. Venimos acá como para tomar nuestro diazepam o pacitrán tranquilizante y estar toda la semana relajados hasta el próximo domingo, que el estrés del trabajo nos mata. Pero te equivocas. Cuando tú verdaderamente estás en Dios, bebes de Dios, Él te limpia, tú eres una fuente de bendición para otros. Tú eres una fuente de vida para otros. Tú no puedes quedarte con lo que tienes, porque hay tanto sediento a tu alrededor, tanto hambriento a tu alrededor, tantos problemas sociales, tantas enfermedades, tantos líos en nuestra sociedad. Hermanos, nuestro país está terriblemente con una moral perdida totalmente. Caminamos al descalabro moral. El económico, por ahí los economistas hacen todo lo que pueden y mientras tengamos a alguien que esté cuidando cómo se deprecia, sube o baja el dólar, todavía podemos... Pero la economía en el mercado, dígame cómo está. Ceviche en foto. Cebolla 8 soles. Limón 10 soles. Y pescado si lo encuentras, por a ver si por ahí andas hay algo. Así es que... eso está terrible. Eso está terrible. Y se pone peor, porque todavía no sentimos el efecto de la no siembra. Todavía no sentimos el efecto. ¿Se acuerdan que teníamos casi todo un año que no llega la urea, Ya pues no llegó. Y la producción entonces no va a tener la aceleración que hace la urea, ni va a tener el tamaño del producto que teníamos. Cebolla blanca nunca queríamos, eso se dejaba, comprábamos la roja aunque sea chiquitas. Ahora, cebolla blanca, por favor. No se olviden, hermanos. Vamos camino a una disciplina de parte de Dios, porque el Padre que ama a sus hijos lo corrige. Ojalá que podamos decir, Dios es mi salvación. Sacaré fuentes, sacaré fuerza, sacaré fortaleza de Dios. Dice, y aquel día cantad a Jehová y aclamad el nombre del Señor, hacer célebre. ¿Saben cómo nace un avivamiento evangelístico? Cuando hay una comprensión clara de la obra salvífica de Dios en nuestra vida. Cuando hay una comprensión clara, amados hermanos, de qué nos ha salvado el Señor y cómo es que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo han obrado en nosotros de tal manera que las circunstancias no nos destruyen. Ojalá que todos puedan estar danzando en cada temporada y que algunos no los anule, sino por lo contrario, que cada etapa, cada circunstancia que vivan, puedan decir como el apóstol Pablo, tengo contentamiento, he aprendido a estar en las altas como en las bajas, tener y no tener, estar en casa de nobles como en una cárcel o en un cepo, porque su palabra dice que Él no desampara a sus hijos. Ahí vas a saber si eres hijo o bastardo. Ahí vas a saber el día del justo juicio de Dios. Porque el que verdaderamente tiene al Hijo, las circunstancias no lo van a mover, sino por lo contrario, va a celebrar entre los pueblos las obras del Señor y va a recordar que su nombre es engrandecido. Hermanos, cuando da esa circunstancia en nuestros pueblos y en nuestras naciones, el nombre de Dios es engrandecido. Entonces surgen los cantores, surgen los cantantes. Porque dice, cantan salmos a Jehová porque ha hecho cosas magníficas. Ha hecho cosas extraordinarias. Ha hecho cosas maravillosas. ¿Cuántos de nosotros podemos decir, hermanos, que en medio de estos tiempos duros y difíciles, yo no he visto realmente aquí... Hay la cajita de amor, siempre hay generosidad de parte de hermanos, siempre hay para llevar a 2 o a 3. Mayormente no estamos llevando a miembros de iglesia las bolsitas de ayuda social que tenemos, lo llevamos a gente de la comunidad. Porque eso nos está diciendo que con la bendición de Dios a los hijos del Señor no les falta aquí en su casa. Porque nosotros, si tendríamos la bolsa de amor y la necesidad es primero los de la fe. Eso dice la palabra del Señor. Pero encontramos que de alguna forma, de alguna manera, Dios ha ido cubriendo las necesidades de sus hijos. Pero sin embargo, la iglesia sigue dando, sigue aportando, sigue cubriendo. ¿Por qué? Porque tiene que hacer conocido la obra que el Señor ha hecho. Debe cantar salmos a Jehová porque ha hecho cosas magníficas. Ha
hecho cosas maravillosas, y ahí es donde nosotros tenemos que publicar las obras del Señor. Ahí en Mateo 28:20 el Señor promete que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Se acuerdan? En la gran comisión, Él estará con nosotros, estará con los suyos, con los que saben cuál es su misión. Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas. El que verdaderamente tiene gozo y revelación de parte de Dios no se guarda la palabra. Hermanos, no se duerme, no se adormece. Por lo contrario, está seguro que Dios es su Salvador. ¿Y qué hace? Le enseña a otros. ¿Qué hace? Comparte día a día el mensaje. Y se asegura de que Dios está en medio de su pueblo. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No te dejaré ni te desampararé. La tarea misionera no la hacemos con nuestras fuerzas, amén. La tarea misionera la hacemos con las fuerzas del Señor. Pero es producto de ¿qué? De comprender y entender la obra salvífica del Señor en nuestras vidas. Es producto de entender lo que el Señor ha hecho con nosotros al hacernos sus hijos y al reconciliarnos con Él. Quiero terminar con el compromiso que cada uno de nosotros debe tener con el Señor. Amén. Con ese compromiso que debe desafiar nuestros corazones, regocijarnos y cantar. Muchos de nosotros, hermanos, lo que le tributamos a Dios y sale de lo profundo de nuestro corazón es nuestra alabanza y es nuestra adoración. Con toda nuestra vida, con todas nuestras actitudes y nuestra conducta. Pero el salmista dice, regocíjate y canta. Tú que moras, tú que ahora eres miembro de una iglesia, tú que ahora conoces a Cristo Jesús, que has podido disfrutar de este vástago, de esta raíz de Isaí, el Señor está en medio de nosotros. Dice, porque grande es en medio de ti. ¿Cuántos se gozan de que Jesús esté en medio de nosotros? ¿Cuántos se gozan que no nos deje? No te dejaré, no te desampararé, estaré contigo. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Pero canten, publiquen mis hechos, anuncien con gozo la fuente de la salvación. Que el Señor los bendiga, amén. Que podamos realmente regocijarnos en el Señor. Yo me regocijaba mucho en el Señor y decía, Señor, si algo quiero que más se restaure dentro de la iglesia es la adoración y la alabanza. Estamos trabajando duro con el grupo de alabanza que ha quedado después de algunas situaciones que hemos tenido dentro del ministerio, pero para que lo hagamos con gozo, amén, para que lo hagamos sabiendo que llevamos a un pueblo a la presencia santa de Dios, a un pueblo agradecido, a un pueblo que dice, Señor, te enojaste, pero tu enojo no duró todo el tiempo. Tu enojo ha sido transitorio, como en Hebreos. ¿Quieren volver atrás? ¿Quieren dejar las cosas? Recuerden, el Señor ha dicho, no te dejaré ni te desampararé. Vamos a ponernos de pie. Padre, te damos gracias en esta mañana. Te adoramos, te bendecimos, te glorificamos. Señor, hoy es el día. A los que estén sedientos, Señor, a los que hace tiempo no tienen una canción, no tienen una música en sus labios. No puedes ser un adorador sin que eso te lleve a glorificar y honrar el nombre del Señor. Porque cada salmo, cada promesa del Señor es música en nuestros oídos. Él ha cumplido su palabra fielmente. Señor, si hemos estado secos, aquí estamos. Renuévanos, revístenos de tu fuerza. Avívanos con tu poder. Oh, permite que nos regocijemos en esta mañana, Señor, con la guianza de tu Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Voy a dejar a mi hermano.